Vamos a enviar parámetros al servidor. Es posible que necesitemos pasar grandes cantidades de datos. La información que necesitemos pasar puede llegar a ser de diferentes tipos de datos, genéricos, y pueden llegar a ser muy pesados en cada transmisión. Como ya venimos viendo a lo largo del curso lo que es un archivo JSON, disponemos de todo tipo de información y pueden llegar a ser archivos abundantes en información. Lo normal que suele ocurrir es que necesitemos tan solo una parte de la información de un archivo muy completo y muy pesado. Por lo tanto, no necesitaríamos traernos todo el archivo, sino tan solo la parte que nos interese. Es común ver a los equipos de desarrollo crear APIs. Una API es una interface de programación de aplicaciones. Con estas APIs nos proporcionan esos datos y podemos dirigir la búsqueda mucho más ágilmente. Solicitamos solo aquella información que nos interese y la empresa propietaria, es decir, el proveedor de datos, solo nos tiene que enviar aquellos datos que nosotros hayamos solicitado, no todo el archivo. Esto hace que nos ahorremos una gran cantidad de ancho de banda y de recursos del servidor. Cuando hacemos get y post utilizando alias con datos JSON, es importante entender que ambas llamadas síncronas y asíncronas son hechas a través del protocolo HTTP, por lo que el proceso de transferencia de datos va a ser lo mismo. Los métodos más populares para la transferencia de datos del equipo cliente al equipo servidor, como decimos, son get y post. El método más común va a ser hacer las peticiones en HTTP a través del método get. Cuando un cliente solicita una página web, el servidor web utiliza la URL para procesar esa solicitud HTTP. Cualquier otro parámetro que se añade a la URL sirve como datos que se envían desde el cliente al servidor. Como los parámetros son parte de la URL, es importante hacer una distinción clara entre cuándo usar y cuándo no el método de la petición get. El método get debe ser utilizado para pasar información como, por ejemplo, un número de página, la dirección del enlace, o por ejemplo, los límites y los márgenes que forman la paginación. Lo único que debemos de tener en cuenta es que existe alguna restricción en cuanto a la cantidad de datos que puede transferir a través del método de la petición get. Para trabajar con las peticiones, cuando el número de datos es importante, se usa el método de la petición post, que a diferencia del método get, los datos se transfieren a través del cuerpo del mensaje del HTTP. Una práctica habitual, por ejemplo, de utilización del método post es para enviar datos cuando usamos formularios. Y veremos de forma habitual utilizar el método alias dentro del jQuery para enviar datos al servidor en el formato JSON. En el caso que tenemos, que hemos puesto un ejemplo muy sencillito, estamos utilizando el método alias para este ejemplo, ya que nos permite hacer las peticiones get y post. Podemos elegir con este sistema lo que nos interese. Ambos sirven para lo mismo. No es necesario indicar cuando estamos trabajando con el método get porque ya se sobreentiende que viene por defecto, pero creo que es bueno poder siempre indicarlo a modo de entender el código de manera sencilla y fácil en un futuro cuando retomemos nuestro proyecto o incluso para otros desarrolladores que colaboren en nuestro proyecto. Realizamos la llamada por alias, comenzamos estableciendo la propiedad URL del enlace para llamar a nuestro JSON, especificamos que se llevará a cabo mediante el método get, le indicamos aquellos datos que nos interese solicitar y le indicamos la propiedad data type, que es un JSON. Es importante tener en cuenta el hecho de devolución de llamada que se dispara cuando el servidor envía la respuesta a aquella solicitud asíncrona que nosotros hemos realizado. Estamos pasando los datos que se envían a través del servidor como respuesta, iniciando por tanto la devolución de la llamada que nosotros hemos hecho. En esta ocasión, dentro de la función hemos puesto un down, que es lo mismo que si hubiéramos hecho un ready state igual a 4, o por ejemplo el request.status igual a 200, es decir, que todo es correcto y que se ha recibido todo perfectamente. Lo sacamos todo esto por la consola, como ya hemos hecho en otros ejercicios,
para mostrarnos por consola los datos que nos regrese el servidor.